Bueno, muy buenas. Soy Diego de Strata y efectivamente el año pasado ya di una charla sobre el diseño práctico, sobre cómo utilizar los geosintéticos en la construcción de balsas. Y bueno, de hecho vamos a empezar haciendo un pequeño recap de qué hicimos el año pasado porque esto va a ser, digamos, un añadido a eso, más funciones de los geosintéticos para las balsas. El año pasado lo que hicimos fue centrarnos principalmente en el geocompuesto de drenaje y cómo este podía ayudar a la geomembrana a trabajar mejor durante más tiempo, sobre todo ayudándole con las subidas de nivel freático o las acumulaciones de gases bajo la propia membrana. Lo que conseguíamos con el geocompuesto de drenaje básicamente era aliviar esas zonas de que no se formasen sobrepresiones y posibilitar esos flujos a ser evacuados hacia la red de drenaje. Además, también facilitaba, en el caso de alguna pérdida de agua, pues intentar un poquito solventar las subsidencias que se podrían crear por esa fuga de agua y además ayudar al sistema de detección de fugas de nuevo con las tuberías de drenaje. Claro, algo que había común en todas estas amenazas, digamos, que expuse el año pasado era que venían pues, desde el subsuelo hacia la superficie. Y esto es lo que va a cambiar en la presentación de este año. Que hay una casuística bastante particular en las Islas Canarias y es que las balsas están situadas, bueno, no sé si la mayor parte de ellas, pero desde luego una parte muy representativa, a media ladera, lo cual va a llevar a tener que tener en cuenta otros aspectos distintos y creemos que los geosintéticos podrían formar parte del diseño para ayudar a esta casuística. Aquí voy a utilizar algunas fotos que algún compañero ya ha utilizado anteriormente. De hecho, alguna es directamente de Renolit, como la de la montaña del Taco. Y en ellas vemos que tenemos unos taludes muy acuciados y, por ejemplo, en el caso de los galguitos tenemos un talud pues bastante radical y son situaciones que tenemos que atajar porque esta casuística, estas balsas en ladera, hace que tengamos pues, unas nuevas amenazas que son principalmente, las hemos identificado en tres, que sería el flujo de agua por infiltración, que vamos a tener pues, literalmente por esta encuesta, la estabilidad del muro o el dique inferior, que de nuevo va a ser va a ser un talud más, digamos, agresivo por estar precisamente en pendiente, y por último vamos a hablar de la erosión que va a haber en la ladera superior. En el tema de la filtración de agua, ladera arriba, bueno, pues no es ningún misterio que todos los suelos, sean como sean, van a tener cierta porosidad y debido a las lluvias va a haber infiltración de agua y este agua va a acabar bajando, lógicamente, y puede crear pues, sobrecargas en la membrana efectivamente por esta presión de agua. Es lo mismo que ocurría con el tema de la subida de nivel freático que comentábamos el año pasado, solo que en esta ocasión pues, causadas por la pendiente de la propia ladera. Por supuesto, esto podría llevar a un deterioro prematuro de la impermeabilización y, en el peor de los casos, pues una inestabilidad de ese talud superior. El siguiente riesgo, y por supuesto que no es habitual que haya fallas en un dique, por lo menos en una balsa española, es un punto a tener en cuenta, porque desde luego que el fallo de este dique sería pues, el fallo más catastrófico que podríamos tener en una balsa. Y bueno, pues ya por ello hay un gran control, pero creemos que de nuevo aquí la participación de los geosintéticos podría aportar un plus en el diseño o la construcción de estos muros. Pero, por supuesto, aunque no haya una probabilidad fuerte de que esto ocurra, ha habido casos anteriormente en el que esto ha ocurrido y las consecuencias, pues lógicamente pueden ser bastante drásticas. Y por último, el control de erosión ladera arriba. El control de erosión siempre es un problema, siempre es algo a atajar en cualquier tipo de construcción y en el caso de la balsa, pues desde luego queremos evitar que haya, pues por escorrentía de lluvias o erosión general del talud arriba, queremos evitar que haya sedimentos presentes en la balsa y además que con el tiempo esto se pueda empezar a deteriorar ese talud hacia arriba y pueda llegar a ocasionar problemas para la integridad de la balsa. Aquí es donde los geosintéticos pues, nos pueden ayudar, cada uno para cada una de las amenazas. En el primer caso, el drenaje de infiltración que he comentado, podríamos instaurar una un geocompuesto de drenaje apoyando a la geomembrana. De nuevo, lo que va a hacer es recolectar agua, redirigir
y permitir que se evacúe. Además de evitar estas sobrepresiones del agua, como he comentado antes, también vamos a ayudar a que el sistema de detección de fugas funcione correctamente y permitir una reparabilidad, pues, más temprana. En el caso del muro de refuerzo o el dique, en ladera abajo, de nuevo, por supuesto que no, los diseños actuales son muy seguros, nunca hay problemas con esto, pero bueno, aquí estamos planteando un muro como cualquier otro muro de contención que desarrollamos nosotros, una geomalla de refuerzo, y luego aquí entra la opción de utilizar distintos acabados, digamos, estéticos o funcionales. Aquí he puesto algunos ejemplos que son conocidos por todos, las geoceldas, los gaviones, si hay un buen presupuesto para esa balsa, o la malla metálica que nos permite tener un acabado vegetal o literalmente el que nos apetezca, lo cual puede, pues ya no solo puede ayudar a la integración paisajística de ese talud, porque es un factor que creo que normalmente no se tiene en cuenta, o en los ejemplos que he estado viendo no se tiene mucho en cuenta. Y bueno, pues la posibilidad de tener distintos acabados puede ser muy interesante, y además, o incluso el de dotar a ese talud de alguna nueva funcionalidad. Aquí ya, por supuesto, libre al diseño. Y por último, la protección ladera arriba, como comentaba antes, enfocándonos principalmente en la erosión. Vamos a intentar controlar esa erosión y que no haya un sedimento, que no haya vertidos hacia la balsa. En este caso hemos optado por utilizar las geoceldas como ese producto geosintético, y lo que lograríamos aquí es, pues, retener básicamente aquel material que decidamos tener en el talud superior. Puede ser, en este caso, tierra vegetal y acabar con una ladera verde, o podríamos optar por gravas, un acabado hormigonado. Aquí ya depende el acabado estético que queramos darle, o incluso la funcionalidad que tenga que tener ese talud superior. Y bueno, mi presentación era realmente breve en esta ocasión. Quería, pues, poner un poquito en valor cuáles serían las posibles aplicaciones de los geosintéticos más allá de confinar el agua. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos el año que viene.